Por primera vez en 10.000 años de civilización, las élites que controlan el mundo van a tener algo que nunca han tenido, la capacidad de funcionar sin nosotros. Y la pregunta que surge es, si ya no nos necesitan, ¿nos dejarán subsistir con normalidad? Para poder entender el presente es muy bueno entender el pasado. Y el pasado nos muestra un patrón bastante brutal. A lo largo de toda la historia, las élites no han diseñado sus políticas en función del bienestar de las personas, sino más bien en función de sus propias necesidades. Podemos dar, por ejemplo, el caso de la educación, y sin ir más lejos, el caso de Chile, mi país. A lo largo de todo el siglo XIX, un porcentaje muy pequeño de la población fue educado, y que quienes fueron educados en cosas muy básicas, como en saber leer y escribir, y solo una élite muy minoritaria tenía estudios superiores. Incluso bien entrado el siglo XX, con el presidente Jorge Alessandri, quien gobernó entre el 58 y el 64, se le adjudica la frase de que no todo el pueblo necesita ser educado, sino que solo el 20% de la población. Y esto no era una broma, era una posición política real del país. Básicamente el supuesto era, si educamos a la población comienza a pensar, comienza a exigir, y eso solo produce problemas al poder. Ahora veamos un caso contrario respecto de la educación, el caso de Prusia del siglo XIX. A principios del siglo XIX, Napoleón derrotó en una serie de batallas al ejército prusiano en lo que se llamó las guerras napoleónicas. Muchos de los militares y expertos prusianos creyeron que parte de la derrota se debía a que los soldados prusianos tomaban muchas decisiones individuales en el campo de batalla, básicamente que pensaban en el campo de batalla. ¿Y cuál fue la solución? Crear un sistema de educación obligatorio que enseñara a los niños a obedecer órdenes. De este modo, Prusia no buscaba crear ciudadanos críticos, sino más bien soldados que no desobedecieran órdenes en la batalla. El sistema imponía un currículum nacional uniforme, exámenes para clasificar a los niños según su utilidad futura y una disciplina tan rígida que algunos historiadores la describen como el aburrimiento como un arma de control. La gran mayoría de los estudiantes aprendían lo básico y se formaban para ser trabajadores o soldados, y una minoría muy privilegiada seguían en estudios más avanzados. Y sorpresa, el modelo fue tan exitoso que Prusia se convirtió en una de las grandes potencias militares del mundo, y el modelo fue adoptado por los distintos países occidentales con pequeñas variaciones. Así que la próxima vez que pienses en escuelas, las campanas, los horarios y los uniformes, no creas que todo eso fue creado para que tú pienses, sino que más bien para que obedezcas. Ahora, otro ejemplo, la revolución industrial y el incentivo a tener hijos. Cuando llegó la revolución industrial, por ahí por el siglo XVIII, siglo XIX, el sistema y el poder necesitaban manos, muchas manos, para poder trabajar en las fábricas. Así que cuantos más habitantes, mucho mejor. El resultado fue que las familias numerosas eran económicamente funcionales. Las familias con 6 o 7 hijos se convirtieron en la normalidad. Los niños podían comenzar a trabajar desde los 7 u 8 años, así que se convirtieron en un activo económico para la familia. Aquí vemos el caso donde el Estado buscaba o incentivaba, mejor dicho, una alta natalidad, no porque fuera el orden natural o porque las familias así lo quisieran, sino que porque era funcional a los intereses de los poderosos y del Estado mismo. Pero llegó el siglo XX y vemos un modelo totalmente inverso, el de China. Con más de 1.000 millones de habitantes, no tenían las capacidades ni los recursos para sostener el tipo de proyecto que necesitaban construir. La solución fue la política del hijo único implementada en 1980 por Deng Xiaoping. Y obviamente el Estado chino no le preguntó a sus ciudadanos qué es lo que querían hacer, sino que impuso esta política mediante multas y esterilizaciones forzadas. Nuevamente la pregunta es, ¿esto lo hicieron por beneficio de la familia? No, básicamente era por el beneficio del Estado. Así que el patrón es siempre el mismo. El poder regula sus poblaciones según sus propias necesidades. Si te necesita, te multiplica. Y si ya no te necesita tanto, bueno, te frena. Ahora la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué pasa si no te necesita en absoluto? Durante 10.000 años de la civilización siempre hubo una especie de contrato implícito entre el poder y las personas. Y era es que tú trabajas para mí y yo te proveo seguridad.
y te mantengo con vida. El formato puede cambiar, puede ser esclavitud, servidumbre o salario, pero siempre la lógica es la misma. Tú me sirves, yo te protejo y te mantengo vivo. Con la llegada de la inteligencia artificial y el desarrollo de la robótica, por primera vez en la historia puede que se rompa este contrato implícito. Y no estamos hablando solamente de que los robots puedan reemplazarnos con actividades físicas. De hecho, eso ya pasó en cierta medida con la revolución industrial, sino que incluso la inteligencia artificial amenaza a las personas o el trabajo de las personas que desarrollan actividades de tipo cognitivo. Diagnósticos médicos, redacciones legales, programación, diseño, etcétera. Todas estas cosas están siendo automatizadas a una escala sin precedentes en la historia humana. Y aquí surge una pregunta que muy pocos economistas están enfrentando. Si el poder ya no requiere ni nuestras manos ni nuestras mentes para trabajar, ¿cuál sería la razón para ofrecer seguridad y sobrevivencia a 8.000 millones de seres humanos? Y la respuesta cruda es que no hay ningún incentivo para mantener a estas 8.000 millones de personas. Es más, los incentivos son hacer decrecer la cantidad de población. ¿Y por qué el incentivo es que decrezca? Bueno, porque mantener a 8.000 millones de personas requiere muchos recursos, entre ellos agua, energía, alimentos. Todos estos recursos podrían destinarse al desarrollo de la inteligencia artificial o de la robótica. Dicho de otro modo, cada persona que no nazca es un tremendo ahorro global para esta nueva economía. Pero hay un segundo factor mucho más importante, y es el de riesgo político. Las personas que no trabajan son personas que no tienen propósito, y las personas que no tienen propósito en algún momento pueden llegar a organizarse y eventualmente rebelarse. Y cuantas más personas sean, más inestable es aún el sistema. Y la historia así lo demuestra. Todas las grandes revoluciones parten cuando un gran número de personas sienten que ya no tienen nada que perder. Piénsenlo, una población reducida, dispersa y sin capacidad de organizarse no representa un riesgo político para el sistema, pero una población de 8.000 millones de personas con un 70% de desempleo por la automatización es un caldo de cultivo para una revolución futura. Así que visto desde la perspectiva del poder, la conclusión es bastante simple. ¿Para qué mantener a toda esta cantidad de gente si podemos gradualmente reducir la cantidad de personas antes de que el problema explote? Ahora bien, los políticos no van a salir diciendo en la tele que quieren que nazcan menos personas o reducir la cantidad de gente, sino que van a crear las condiciones para que las mismas personas elijan tener menos hijos. En 1970, en Estados Unidos, la casa promedio costaba alrededor de 3,5 salarios anuales. Actualmente, esa cifra se multiplicó por 2. Son 7 años de salarios anuales los que se requieren para comprar la misma casa promedio. Y este es un fenómeno que se ve a lo largo de todo el mundo. Así que el sueño de tener la casa propia, la familia propia o el mismo hecho de tener un hijo se hace matemáticamente cada día más difícil. ¿Es esto un accidente de mercado o es la consecuencia lógica de aplicar políticas económicas que favorecen al capital por sobre los trabajadores? Lo que estamos viendo son políticas económicas que hacen a las familias inviables. Y esto no es solo la vivienda, es todo el sistema. Vean, por ejemplo, los costos de la salud, las deudas universitarias, los costos de las guarderías que en muchos casos superan los salarios mínimos. Es como si todo el sistema estuviera confeccionado para incentivarnos a no tener hijos. Y esto no es solamente un tema económico, sino que además es un tema cultural. Todo este concepto del child free y de la libertad como forma de autorrealización. Y no es que esté cuestionando a nadie ni criticando las opciones personales, pero vale la pena preguntarse si estas son cosas que surgen solas de forma orgánica o son presiones estructurales o por parte de los poderosos para que desciendan la cantidad de hijos. Así que si me preguntan a mí, hay evidencias claras de que hay políticas tanto culturales como económicas que generan las presiones y los incentivos para que la población se reduzca. Y aquí llegamos al punto más inquietante del capítulo, porque si bien todo parecía oscuro, al parecer surgió una propuesta que va a acabar con todos los problemas. Y curiosamente, esta propuesta proviene de los mismos creadores de la inteligencia artificial, que es la que va a acabar con nuestros trabajos en el futuro. Y se llama Ingreso Básico Universal, UBI por su sigla en inglés. Elon Musk lo ha planteado públicamente. En el foro de Davos dijo, con la robótica y la inteligencia artificial, esto es realmente el camino hacia la abundancia para todos. En el 2024 fue más directo. En un escenario benigno, probablemente ninguno de nosotros tendrá un trabajo. Y su propuesta es que el gobierno emita cheques universales para compensar esa pérdida.
Sam Altman, el CEO de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, no solo apoya la idea, sino que la ha financiado. Realizó un experimento donde entregó $1.000 mensuales a personas de bajos ingresos durante 3 años para estudiar el efecto. Su visión es que en el futuro cada persona podrá recibir una participación en lo que la inteligencia artificial crea, lo que, a él, lo que él llama riqueza universal extrema. Suena súper generoso, suena progresista, pero deberíamos detenernos un momento a pensar sobre la lógica que hemos estado revisando a lo largo de todo el capítulo. ¿Qué pasó en el Imperio Romano cuando el imperio ya no necesitaba que sus ciudadanos trabajaran, dado que tenían a esclavos que podían realizar todas las labores? El Estado romano creó el sistema de pan y circo, pan para los pobres y coliseo para entretenerlos. Y obviamente el objetivo no era la generosidad, el objetivo era mantener a millones de personas desempleadas y sin propósito, lo suficientemente entretenidas y alimentadas como para que no se rebelaran. ¿Les va sonando parecido? Quizás ya no sea pan, pero sea dinero puesto en una cuenta digital, y quizás ya no sea coliseo, pero sean algoritmos bien calibrados para mantenerte bien entretenido mirando tu pantalla. Ahora bien, piensa en la posición de dependencia que eso te dejaría. Actualmente, si tu empleador te trata mal, tú puedes cambiarte de trabajo. O si el Estado no te cumple o es muy abusador, tú puedes protestar. Pero ¿qué pasaría si mensualmente tú dependes del cheque que te emite el gobierno? O peor aún, si dependes del cheque que te emite una corporación. ¿Cómo podrías revelarte si estás disconforme con quién te alimenta? La historia es súper clara. Quien controla tu sustento, controla tu comportamiento. Estaríamos a merced, ya sea de las corporaciones o del Estado. Ahora mezclemos las últimas dos cosas de las cuales estuvimos hablando. Un ingreso básico universal que te permite subsistir, sí, pero que no te permite protestar ni quejarte. Y al mismo tiempo que no te da una factibilidad económica para formar familia o tener hijos. Eso sería todo lo que necesitarían las corporaciones o los estados para poder reducir la población sin siquiera interesarle lo que tú tengas que decir al respecto. Quiero ser claro con algo antes de cerrar este capítulo. No estoy diciendo que exista una reunión secreta o un complot global para eliminar a la población, cuestión que tampoco descarto. Pero estoy diciendo algo que en cierto sentido es mucho peor. Estoy diciendo que la lógica del poder, sin malicia y solo con la idea de optimizar los controles, llega irrevocablemente a estas conclusiones. No hace falta conspirar para que el sistema produzca estos resultados. Basta con que cada actor importante maximice su posición para que este patrón emerja solo. Los estados del siglo XIX no se reunían en secreto para educar a una fracción de la población y ponerse de acuerdo, sino que no existían los incentivos para educar a una gran parte de la población. Y los líderes prusianos no es que odiaran a sus niños ni los quisieran hacer pasar malos ratos, sino que necesitaban a soldados obedientes. Y China no es que quisiera destruir a la familia, sino que necesitaba un país que en términos poblacionales fuera manejable en función de los recursos y el sistema que quería construir. Y la elite tecnológica probablemente no esté pensando en exterminar a nadie, sino que están creando un mundo donde mucha menos gente va a ser necesaria y donde las personas que van a quedar van a ser gradualmente más manejables, más dependientes y menos organizadas. Así que el patrón de los últimos 10.000 años no se está rompiendo, se está perfeccionando. Y su herramienta más poderosa es la inteligencia artificial.